Bueno, ahí pueden ver la pantalla. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, profe. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, entonces ahí tenemos de nuevo lo que son las fases, ¿sí? Acá yo les he puesto la explicación en el Power. Primero se abren los canales de sodio, se ingresan rápidamente y se produce despolarización. Se produce esa despolarización bueno, justamente porque el sodio tiene carga positiva. Y habíamos dicho que el interior tenía carga negativa, entonces este, se produce esa despolarización, pierde la polaridad. O sea, ya no va a tener -70, sino que va incluso a un estado positivo, ¿sí? Entonces pierde esa polaridad. Eh, la segunda fase se llama repolarizante, donde ya intervienen los canales de potasio, que bueno, van a abrirse y va a permitir que el potasio salga hacia el exterior. Entonces, repolarizante porque volvemos a tener la capacidad de estar polarizada, su estado natural, digamos, que es estar polarizada, vuelve a polarizarse. Y después teníamos que puede o no pasar esta etapa que es la de hiperpolarización, que es cuando ya está, cuando no se han terminado de cerrar todavía estos canales de potasio, entonces eh, siguen saliendo y por lo tanto tenemos el interior, digamos, de la célula es mucho más negativo que cuando está en reposo. Entonces, a ver, voy a ver si puedo ponerlos. Ahí está el puntero, que se vuelve mucho más negativo. Entonces, supongamos que esto, en lugar de ser, no está puesto acá, pero supongamos que llega hasta -75, ¿sí? Entonces está hiperpolarizada la membrana y por las acciones de ciertas bombas y otros canales, ¿sí? Va a ganar, digamos, va a llegar de nuevo a ese potencial de membrana de reposo. Entonces va a volver a estar en -70. Entonces, todo este tiempo que está acá, que nosotros vemos que entra, sale el sodio, que sale el sodio, que entra potasio, perdón, que entra sodio y que sale potasio, bueno, todo eso ocurre en 1 milisegundo, ¿sí? Así que ustedes ven la rapidez que se da, este, con la rapidez que se da ese impulso nervioso. Bien. Bueno, ahí lo vemos de nuevo, parte por parte, qué es lo que va pasando, ven, acá están los canales, cuando llega un impulso nervioso, ¿sí? Se activan, se abren y se cierran, ¿sí? Todo eso es en medio milisegundo. Ahí vemos cómo se abren y se cierran cuando llega el impulso nervioso, entonces entra el sodio. Y la otra mitad, bueno, es justamente cómo actúan no es bombazo de canales de sodio, y ahí tenemos del potasio. Bueno, ahí tenemos la hiperpolarización, bueno, acá dice que puede llegar hasta -90, ¿sí? Entonces, eso es bastante. Eh, esto, pero
No sé por qué no puedo reproducir acá el video, pero este era un video que creo que sí se los pude mostrar en la clase pasada. Y esto, bueno, también no hemos tenido mucho tiempo de hablarlo, pero sí va también en el parcial, que se llaman, bueno, periodos refractarios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ese impulso nervioso, digamos, desde que se inicia y hasta que termina, eh, tardaba un milisegundo. Pero, ¿qué pasa si a la mitad de ese milisegundo llega otro estímulo? Bueno, entonces, esos periodos refractarios, bueno, es un periodo de tiempo donde la célula no puede ser estimulada nuevamente. Entonces, o bien sí puede llegar a ser estimulada nuevamente, pero tiene que ser un estímulo que sea mucho más fuerte que el primero. O sea, acá nosotros vamos a tener dos tipos de periodos refractarios, uno que es absoluto y uno que es relativo. ¿Sí? Entonces, el absoluto se da cuando está ocurriendo la polarización y repolarización, ¿sí? O sea, en las dos primeras etapas. Entonces, acá la célula prácticamente no responde al- a un nuevo estímulo. Y después tenemos el periodo refractario relativo, que va a ocurrir, bueno, justamente cuando la célula está hiperpolarizada. Entonces, acá la célula puede llegar a responder, ¿sí? A un nuevo estímulo, pero ese estímulo tendría que ser más fuerte, ¿sí? Entonces, imagínense, nosotros nos golpeamos la mano, este, no sé, con un libro, se nos cae un libro y nos golpea la mano. Entonces se va a producir el potencial de acción. Ahora, casi en ese mismo tiempo, este, nos cae un libro que sea mucho más grande, ¿sí? Ahí nosotros vamos a poder responder a ese estímulo que es mucho más fuerte, digamos, que es un libro mucho más grande. Entonces, si es que estamos en ese periodo refractario relativo, vamos a poder producir un potencial de acción, pero no vamos a poder producir, si es que caen al mismo tiempo, digamos, no lo vamos a poder producir si es que se da en el periodo refractario absoluto. O sea, básicamente, estos son periodos o tiempos donde la célula puede o no responder a un nuevo estímulo mientras está ocurriendo ya un estímulo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Pero bueno, fíjense en que todo esto ocurre en escalas de milisegundos. Bueno, y acá está un poco lo que es la explicación. ¿Por qué no podemos responder en un periodo refractario absoluto? Porque justamente están activas estas puertas, ¿sí? Estos canales de sodio y potasio, y no se, van a estar abriéndose y cerrándose, entonces no están disponibles, digamos, para poder recibir un nuevo estímulo. Entonces tienen que pasar un tiempo hasta que se puedan activar o desactivar de nuevo para estar, mejor dicho, activar para que puedan estar disponibles para un nuevo impulso. Pero acá en el periodo refractario, ¿sí? Volvemos, como les decía, acá ya en el periodo refractario relativo, ¿sí? Como tenemos en la etapa de hiperpolarización, ahí puede llegar a producirse un nuevo estímulo, pero como les decía, tiene que ser mucho más fuerte. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ese estímulo tiene que ser más fuerte para poder responder? A ver, ¿quién se anima a responder eso? Esa es una pregunta del examen final, ¿no? No se hagan problema. Este es el momento de equivocarse. Así que, Por el tiempo, profe. ¿no? Por el tiempo, ¿por qué más? Por el estímulo. A ver, ¿qué más?
Vean el gráfico y fíjense en qué es lo que está pasando. Miren, nosotros acá en la hiperpolarización estamos mucho más alejados del potencial umbral. En cambio, cuando la célula está en reposo, fíjense que hay una diferencia acá de, sería 5 15 milivoltios. Y acá hay una diferencia que es mucho más grande. Entonces, para que nosotros podamos alcanzar ese umbral, obviamente el estímulo va a tener que ser mucho más grande para que, bueno, justamente se puedan abrir más canales, ¿sí? Entonces, sí o sí, acá en lo que sería el periodo refractario relativo, la célula puede volver a producir un impulso nervioso, pero sí o sí va a necesitar que ese estímulo sea mucho más fuerte, porque estamos mucho más alejados del umbral, ¿sí? Eso quiere decir, profe, de que cuanto más grande sea el impulso, más alejado va a estar. ¿A eso entiendo? No te escucho bien. Que, que eso quiere decir de que cuanto más alejado esté del, o sea, cuando más fuerte sea el impulso, más grande sea el impulso, es como que más alejado va a estar. No, mira, eh, acá nosotros tenemos nuestro impulso, ¿verdad? Y volvemos Sí, acá ya a la fase esta hiperpolarizante. Entonces, como nosotros estamos muy alejados ya acá en la línea marrón esta que está acá abajito, ¿sí? Está mucho más alejado del umbral que cuando está en reposo. bien, Entonces, si viene un estímulo, ¿sí? Igual que el que ha generado este impulso nervioso, no, la célula no va a responder, porque si bien se puede bien, despolarizar, pero mira, puede ser que llegue hasta aquí, hasta donde está el puntito rojo, ¿sí? bien, Y no llegamos al potencial de umbral. Entonces, para que nosotros lleguemos a ese potencial de umbral, ¿sí? O sea, toda esta diferencia de distancia que hay acá, que es, digamos, concentraciones de iones en realidad, para que se pueda volver a producir un impulso nervioso va a tener que ser un estímulo mucho más fuerte. Entonces, acá bien. capaz que vos te has golpeado, perdón, te, te han tirado con una piedra chiquitita, ¿sí? Y ahí vos has generado tu impulso nervioso. Si te vuelven a tirar esa misma piedra chiquitita, tus células no van a responder. Si es que es en Porque este ya tiempo, están en el impulso, en teoría. claro, acá, porque ya se ha generado ese impulso nervioso, entonces no se puede generar de nuevo. Pero si te tiran la misma piedra acá, tampoco se va a producir, porque no va a llegar no va a llegar al umbral, ¿sí? Entonces, para que tu célula pueda generar un nuevo impulso, ya no va a tener que ser una piedra chiquita, sino que va a tener que ser una piedra mucho más grande, para que, bueno, O justamente, directamente caerse, como sería. o caerse o darse un golpe más fuerte, Claro, exactamente. perfecto. Entonces, esos son los periodos refractarios, ¿sí? En lo absoluto, no se puede generar un nuevo impulso por más que sea mucho más fuerte el estímulo, y el relativo es que solamente hace referencia a que solamente se puede generar un nuevo impulso siempre y cuando el estímulo sea mucho más fuerte. Bueno, y ahí tenemos, bueno, todo esto son miren cómo se producen los movimientos de los iones, ¿sí? Entran y salen, entonces todos esos movimientos nos va a estar generando una carga, una corriente eléctrica, ¿sí? Y ahí lo vemos paso por paso también. Entra el sodio, ¿sí? Entonces se despolariza, porque nosotros normalmente teníamos positivo adentro, como está acá pintado de amarillo, esto está en reposo, esta parte, y acá vemos que ya ha llegado o se está generando el potencial de acción, se abren los canales y se produce la fase despolarizante, ¿sí? Entonces ya tenemos positivo. Esta entrada de carga positiva que se ha generado acá, ¿sí? Va a producir que los otros canales de sodio que están en todo este sector empiecen a abrirse lentamente, ¿sí? Y ahí vemos cómo va avanzando el potencial de acción a través de lo que es el axón, ¿sí? O sea, acá dentro de sodio,
¿sí? Este sodio que ha entrado acá va a producir que se abran los canales de sodio que están acá, el siguiente sector, digamos, del axón, que es lo que se está produciendo acá. Y acá donde estaban abiertos los canales de sodio, ahora ya se abren los canales de potasio y volvemos a tener carga negativa en el interior y positiva en el exterior. El sodio este que está acá en el segundo momento, digamos, que ya ha ingresado, va a producir que en este tercer dibujito, ¿sí? Se abran estos canales de sodio. Acá, bueno, ya se han abierto los canales de potasio, o sea, esta es la repolarización, y acá este sector que es el inicio, digamos, donde se ha iniciado ese impulso nervioso, ya está en potencial de membrana de reposo, ¿sí? ¿Lo han entendido esto? ¿Cómo se va produciendo esa propagación del impulso? Y bueno, y después hay dos tipos de conducción. Esa es la que acabamos de ver. Esto lo que acabamos de ver es una conducción que es continua, ¿sí? Que se va a dar en todo el axón. ¿Está bien? Pero después hay otro tipo que acá lo podemos representar, ¿ven? Con cómo se mueve esa corriente eléctrica. Pero después tenemos otro tipo de conducción que es la saltatoria, y eso se da, bueno, justamente eh, porque las neuronas, muchas neuronas tienen lo que se llama las vainas de mielina, que estaban formadas por las células de Schwann, ¿sí? Entonces acá podemos ver que las células de Schwann están envolviendo al axón y acá no hay células de Schwann. Entonces acá se produce la conducción continua, es como un cablecito pelado, ¿sí? Y acá tenemos un cablecito como que estuviera cortadito, entonces no se produce la conducción continua, sino que se va a producir justamente en los sectores donde no hay aislamiento, ¿sí? Fíjense que entre las células de Schwann hay un sector que está peladito, digamos, el cable, entonces por ahí se va a producir la conducción. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a dar una conducción que es saltatoria, que es lo que vemos acá. Solamente se produce en los sectores donde no hay, no está aislado, digamos. Y la ventaja que tiene, bueno, que justamente la conducción saltatoria es mucho más rápida, ¿sí? Porque solamente en pequeños sectores nomás se va a producir la despolarización, repolarización y, bueno, puede o no producirse la hiperpolarización. En cambio, acá no, acá en todo el axón se va a dar ese movimiento de iones y por lo tanto este tipo de conducción, o sea, la continua, es mucho más lento que la saltatoria. Pero bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando de milisegundos, ¿sí? Entonces, debido a eso, nosotros podemos producir a veces respuestas rápidas, como por ejemplo los reflejos. Bueno, ahí tienen para ver también, igual que el dibujito de hace rato, ¿sí? Cómo se va produciendo las entradas de sodio en todo el sector y comparándolos, ¿no? Entre lo que es la conducción saltatoria y continua, ¿sí? Y acá podemos ver, bueno, que justamente la saltatoria, como están los nodos de Rambier, las células de Schwann, ¿sí? Solamente en los nodos de Rambier es donde se va a producir la despolarización, repolarización e hiperpolarización, ¿sí? Solamente en este sector. Entonces da la apariencia de como que la conducción estuviera hecha a saltos. Entonces, ahí, entonces, entre esos saltos, digamos, hace que sea mucho más rápida la conducción. Entonces, no tan solo que es más rápida, sino que fíjense en que es más económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente van a estar involucrados menos cantidades de bombas y después, bueno, justamente van a actuar menos bombas sodio-potasio, que son las que gastaban energía, ¿se acuerdan? Que necesitaban después mover los iones, pero con gasto de energía. Entonces también es
aparte de ser más rápida, es más económica este tipo de conducción, la conducción saltatoria. Bueno, hasta acá llegamos con esto. ¿Tienen alguna otra pregunta de otro tema? No, profe, para mí, bueno, ya lo que tenía duda, como que ya está más claro. Entonces, la verdad es que no. Bueno, a ver si se ve. Ah, está, sí se va a ver. A ver si se ve o no se ve. Ahí está, ahí lo puedes hacer andar. Este es el impulso nervioso, mira. Todos esos puntitos blancos son iones. ¿Sí? Cómo entran y salen. Acá no están discriminados entre sodio y potasio. Ahí van a poder ver que justamente estos que tienen esta crucecita, bueno, me están indicando que son cargas positivas. Ahí llegan, ven el impulso nervioso hasta el final. Ahí tenemos las vesículas con los neurotransmisores y cómo llegan los neurotransmisores después a la célula postsináptica. Van a producir, bueno, se van a unir a sus receptores y vayan viendo cómo se van abriendo esos canales que van a permitir que se genere un potencial en otra célula. A ver si había otro. Bueno, no, parece que esos dos videos no me dieron. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, más consultas, dejamos la clase acá. Y bueno, ya nos estaremos viendo en el parcial entonces. Ah, Profesor, no, más es o cierto menos que el qué, parcial, es cierto que el parcial va a ser virtual. Sí. No, no, a ver. sí, Sí. sí, más o menos qué conceptos abarcarían en el parcial. Y bueno, de todos los temas que hemos visto, o sea, desde lo que es célula nerviosa, la constitución así general, cómo está formado generalmente el sistema nervioso, que eso hemos visto en las primeras clases, sistema nervioso periférico, pero eso, bueno, no, no lo hemos dado tan profundo porque, bueno, justamente los temas que siguen son eso, que es entrar en profundidad sistema nervioso periférico y central y periférico. Sí, células, sí, toda esta parte de impulso nervioso, sí, con la misma profundidad que hemos visto. Impulso nervioso, células, impulso nervioso, sinapsis, ¿Los de, neurotransmisores. los de las Sí, fases también? sí, 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 eso va en impulso nervioso. Ujú. ¿Y qué hemos visto? Ah, y bueno, y todo lo que es la protección del sistema nervioso. Eso que hemos visto, el líquido cefalorraquídeo y meninges. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta, alguna duda?